Hebreos 9:27. Dice la palabra de Dios así. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido por Dios, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este verso cancela completamente la reencarnación, pero el mensaje de esta mañana no es la reencarnación. Estaremos hablando de ninguna oportunidad después de morir. Que usted no se quede con pajaritos que le opcionan para después de morir a algún familiar suyo o a usted mismo con una falsa esperanza de que Dios aún así puede salvar a alguien. La Biblia declara muy literalmente que después de la muerte no hay ninguna oportunidad para reconciliarse con Dios. La muerte es el señalamiento divino a la cancelación de la oportunidad. Todas las oportunidades son antes de la muerte. La Iglesia Católica ha creído siempre una doctrina, extraña por cierto, que es la doctrina del purgatorio. Y vamos a estudiar en qué se basan ellos para defender esta posición doctrinal que afecta a millones de creyentes. El purgatorio es un supuesto lugar donde se encuentra supuestamente la iglesia sufriente, que es una parte de la iglesia. Ellos sufren ahí y después de estar un tiempo allí en agonía y sufrimiento, en un castigo similar al infierno, al cumplir su pena, ellos son llevados a la presencia de Dios. Tal lugar nunca la Biblia lo expresa. La Biblia sí habla del infierno docenas de veces. La palabra infierno en forma literal se encuentra muchas veces en la Biblia, pero también la expresión de un lugar, aunque no se menciona como infierno, Jesús dijo, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Allí la palabra infierno no es mencionada, pero es mencionado el lugar. Dice, donde, es un lugar donde el gusano no muere, es un lugar, y donde el fuego nunca se apaga. No está mencionado siempre en forma directa, pero está mencionado en forma directa y en forma indirecta docenas de veces la palabra infierno, el concepto, la enseñanza. Lo mismo la palabra cielo, está claramente definido que hay un lugar donde pasar la eternidad con Dios. Y la gran enseñanza que Jesús dio es que hay siempre dos caminos. El camino ancho que nos lleva a la perdición y el camino angosto que nos lleva a la vida. Nunca Jesús habló de un tercer camino. Normalmente se nos enseñó que habían tres clases de personas en el mundo. Esa es la enseñanza que nos dieron siendo niños. El grupo de los malos, 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 que son la gente que está en la cárcel, y que es el grupo de personas que va al infierno, o sea, una minoría. Esa es la enseñanza equivocada. Que había tres grupos de personas. El primer grupo son los que van al infierno, que son los que están en las cárceles, los asesinos, etcétera, etcétera. El segundo grupo era el grupo de los santos, que había muy poquitos, los canonizados, que van al cielo directamente. Y el tercer grupo es un grupo de personas que no van ni al cielo ni al infierno porque no tienen suficiente santidad, ni tampoco son suficientemente malos. Esas personas supuestamente van a un lugar llamado el purgatorio. Y después de estar en el purgatorio mucho tiempo, o poco tiempo, de acuerdo a sus faltas, ellos van a ser llevados al cielo. Si esta doctrina fuera verdad, serían más los salvados que los condenados. Y Jesús dijo, querido televidente, escuche bien, Jesús dijo, más son los que se pierden que los que se salvan. Si esta doctrina fuera verdad, entonces los que van al cielo, más el grupo grande de personas que va al purgatorio y luego van al cielo después de cumplir su pena, sería un grupo mayor los salvos que los perdidos. Pero esto no es bíblico. Ojalá fuera así. Es nuestro deseo que fuera así. Ojalá fuera que la mayoría va a ir al cielo.
Pero resulta que Jesús dijo lo contrario, la mayoría se pierde. Así que este lugar llamado purgatorio no tiene por dónde sostener bíblicamente su concepto. El purgatorio presenta ese lugar donde va la mayoría. Pero resulta que verdaderamente esa posición de 3 grupos de personas no está en la Biblia. En la Biblia está solamente la posición de que hay 2 grupos de personas, los salvos y los perdidos. Siempre habla de salvos y perdidos la Escritura. Nunca habla de un tercer lugar. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a construir un lugar del cual Jesús no habló? Si Jesús hubiera dicho cualquier palabra, o hubiera mencionado la palabra purgatorio, o hubiera mencionado algún lugar donde se pagan las penas y después de ahí va al cielo, hubiéramos creído en ese lugar. Pero no hay nada en la Escritura, y acabamos de leer Hebreos 9:27, donde dice que está destinado para los hombres morir una vez, y después de esto el juicio. Si existiera el purgatorio, ese versículo queda sin peso. Hubiera dicho, está destinado para los hombres morir una sola vez y después otra oportunidad. Entonces, y después de esto el juicio, no hay más oportunidad para nadie. Gloria a Dios. En el Concilio de Florencia, católico, 1439, antes de la Reforma, se legalizó la doctrina del purgatorio. 1439. Antes se había mencionado, pero no se había vuelto una doctrina. Esta fue la cosa más grande contra la cual Martín Lutero luchó, porque las 95 tesis que Martín Lutero presentó en contra de la Iglesia Católica era por la salvación después de la muerte, que no existe en ninguna parte de la Biblia. Salvación después de la muerte no existe en ninguna parte de la Biblia. Dile que está a tu lado, salvación después de la muerte no existe, no existe. La salvación es ahora y la condenación es ahora. Los hombres no tienen que ser juzgados en otra segunda oportunidad. Solamente hay un solo juicio. En Lucas 16:19 encontramos un lugar de una historia que Jesús contó, donde expresa la existencia de un seno de Abraham y la existencia de un Hades o infierno. Jesús contó lo que está ocurriendo en el más allá. Jesús expresó los únicos 2 lugares que hay después de la muerte. Los únicos 2 lugares después de la muerte que había antes de la muerte de Cristo eran el seno de Abraham y el infierno. No había otro lugar. Jesús nunca expresó que había un tercer lugar. Esta historia de Lázaro el rico es la historia que Jesús está contando para decir dónde van los hombres. Cuenta que había un rico y había un pobre llamado Lázaro. El rico muere y va al infierno, y Lázaro muere y va al seno de Abraham. Está contando la suerte de los hombres. La suerte de los hombres es ir a la presencia de Dios o ir al infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Aleluya. Para el rico no hubo ninguna oportunidad. Él estaba en tormentos y para él no hubo ninguna oportunidad, aunque él mismo clamó por esa oportunidad. Él mismo dijo, dame otra oportunidad. Yo quiero salir de este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, no, hijo, porque tú recibiste bienes y Lázaro recibió males. Y ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado allá. Algo muy claro que habla de la existencia de 2 lugares. Jesús bajó al centro de la tierra, murió y bajó al centro de la tierra. Él debía morir para poder entrar al centro de la tierra, porque al centro de la tierra no entraban los vivos. Al centro de la tierra solo podían entrar los muertos. Y Jesús tuvo que morir para poder entrar al centro de la tierra. Y ningún libro de la Biblia habla de un lugar llamado purgatorio que Jesús vio, porque si el purgatorio existiera,
hubiera alguna narración de que Jesús fue al purgatorio y alentó a las almas. Pero ese lugar no existe. Qué raro que hoy la Iglesia Católica predica de un lugar que nunca se menciona en toda la Escritura. Gloria a Jesús. Y que está haciendo esta doctrina que millones de católicos se pierdan. Porque se mueren borrachos o en pecado o en indiferencia o en adulterio, se mueren esperando que sus familiares les coloquen unas misas para sacarlos del purgatorio. Ellos creen que van a ir al purgatorio, mentira primera, y ellos creen que sus familiares van a poner misas, verdad primera, pero que esas misas los van a sacar del purgatorio, mentira segunda. No es verdad. Y si la persona muere con la esperanza de que algún día salga del purgatorio, se va a sorprender cuando caiga en el infierno y vea que no hay ni misa que valga, no hay ni rezo que valga, no hay oración que cuente después de la muerte, hermano. En 1 Corintios 3, versos 13, 14 y 15, es una de las 3 citas bíblicas que utiliza la Iglesia Católica para demostrar su posición del infierno. Después de 600 años de historia, que la doctrina del purgatorio fue legalizada, ahora muchos sacerdotes católicos, teniendo un poco más de luz, han comenzado a justificar tal doctrina con algunos versículos de la Escritura. Aleluya. Gloria a Dios. Y el primero que ellos utilizan cualquier cosa que se parece. Y el primer versículo de la Escritura que utilizan es 1 Corintios 3, comenzando desde el verso 13. Dice así: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esta es una escritura que está hablando del juicio del tribunal de Cristo. Es decir, está hablando de un cristiano débil. Está hablando del cristiano más débil que existe. Porque la Escritura reconoce que si es cristiano, puede ser cristiano débil o cristiano fuerte, será salvo. Ahora, hay que ver qué es lo que es cristiano débil. Cristiano débil no es el que no viene a la iglesia. Cristiano débil no es el que adultera. Cristiano débil no es el que baila en la troja. Cristiano débil es el que viene a la iglesia, es fiel, pero es débil en su fe. Es débil en sus creencias. No es lo mismo una persona que tiene una fe fuerte y una persona que tiene una fe débil. Ambos van al cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia lo expresa claramente. Léalo usted en su casa, Romanos 14. Es todo un capítulo que habla de los débiles en la fe. Por ser una persona débil en la fe, no va a irse al infierno. Se va al infierno porque es un pecador. Por adúltero se va al infierno. Por homosexual se va al infierno. Por borracho se va al infierno. Por incrédulo se va al infierno. Pero por